Hola, amantes de los relatos de historias de terror. Esta historia la titularemos La casa de mis suegros. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros, en lo que conseguía una casa. Porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa, se sentía un ambiente muy raro. No en cuanto a las personas, ni tampoco a sentir que yo les cayera mal, sino se sentía una vibra rara. Uno se da cuenta luego cuando algo no está bien. Total, en lo que fue la tornaboda, varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto vieron a una niña con cabello largo que estaba parada en la puerta, cosa que yo no les creí. Probablemente estaban borrachos, estaban soñando y se lo imaginaron. El problema fue que 3 personas me dijeron exactamente lo mismo. Aún así yo no me lo tomé en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde, cuando aún no había nadie en la casa. Uno de esos días se escuchaba que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que yo pensé que había alguien que llegó antes que yo. Y pues no le tomé importancia. Me puse a ver la tele y se vuelve a escuchar que abren y cierran la puerta, a lo que yo pregunté que quién estaba en la casa, porque claramente había alguien arriba. De inmediato subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde se escuchó que la puerta se abría estaba demasiado frío, más frío incluso que afuera. Fue cuando mejor me salí a la calle a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio, llegué, como de costumbre, no había nadie. El globo estaba abajo de las escaleras. Solo lo vi de reojo porque me andaba del baño y subí al baño. Y en cuanto salí de ahí, el globo, que estaba casi sin aire, estaba afuera del baño, frente a mí, a la altura de mi cara. Yo me quedé helado. Me paralicé en cuestión de segundos. Entonces reaccioné y aventé el globo. Corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando a que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo sucedido. Pasó yo creo que media hora y se escuchó un ruido abajo. Pensé que ya habían llegado y bajé rápido para contarles lo que me había pasado. Pero nada, todo estaba apagado. Nadie había llegado. Se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz. Se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar a que alguien llegara. Mientras estoy aquí afuera esperando, ya casi anochece y no sé por qué volteé a ver a la ventana del cuarto principal y solo veo que la cortina se mueve como si alguien estuviera viendo para afuera y estuviera escondido para no ser visto. Pero yo creo que ya no voy a volver a llegar sin que nadie esté en la casa. Esta historia la titularemos La casa de mi papá. Soy una chica de 12 años y mis papás se separaron cuando apenas tenían 19 años. No lo recuerdo muy bien. Mi papá ha pasado por muchas casas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar. Entre semana, de lunes a viernes, me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a casa de mi papá. Donde me ocurrieron los hechos fue en el primer alquiler de mi papá. Bueno, les platico que hubieron varios de fines de semana tranquilos. Nada raro sucedía, pero recuerdo una noche que fue la peor de mi vida. Resulta que cuando me fui a acostar, cerré los ojos e intenté dormirme, pero empecé a escuchar que batían una taza. Recuerdo exactamente cómo era el sonido de la taza de cristal siendo batida con una cuchara metálica. Inmediatamente pensé que era mi papá, por lo que él siempre tomó un té digestivo después de comer, y no había pasado mucho tiempo después de cenar. Yo pensé, le debe doler el estómago, pero no era así. El ruido cada vez era más molesto, se escuchaba y luego dejaba de escucharse. Así estuvo como por unos 20 minutos hasta que dije en voz alta: «Papá, ¿te estás haciendo un té digestivo?». Pero nadie me contestó. Lo llamaba cada vez más fuerte: «Papá, papá, papá», pero sin embargo, nunca nadie contestó.
Ahí lo dejé pasar, pero se seguía escuchando y no me dejaba dormir. Luego empecé a mirar por la ventana de mi recámara. Desde mi cama tenía una cortina y se veía como un tubo que estaba colgando del techo. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, o sea que nadie podía entrar. Estuve un largo rato viendo hacia la ventana y de la nada vi como una mano me empezaba a saludar y desapareció. Ahí es cuando entré en pánico y me dio mucho miedo. Comencé a llorar en silencio y estuve un rato esperando a ver si se me pasaba el miedo, pero no fue así. Así que me fui a la recámara a mi papá y le conté lo sucedido llorando. Él dejó que me acostara con él y empezaron a sonar más ruidos. Se escuchaba cómo escarbaban bolsas detrás mío y pasos que se acercaban a mí cada vez más, pero nunca llegaba nadie. Yo considero que esa noche fue la peor que pasé. Pueden pensar que soy una llorona, pero tenía 10 años y no se imaginan lo que sentía. Mi papá me contó que en esa casa no estaba bendecida y que él también había visto cosas y peores, que se apoderan a veces de su mente y que hace que vea cosas inexplicables o que no están ahí. Sin embargo, él me dice que yo tengo una conexión con el más allá debido a que puedo ver cosas que los demás no. Me lo dice por todo lo que le cuento, por todo lo que veo. Pero bueno, eso es todo por ahora. Esta historia la titularemos La Capilla. Hace unos años, cuando tenía 15 años, era una típica adolescente. Salía con mis amigos todos los días. Un día estaba volviendo a mi casa, que ya era bastante lejos, por un camino largo de tierra, y sentí que alguien me perseguía. Sentía como si fuera una persona muy grande caminando detrás mío. Giré a mirar demasiadas veces, pero no veía a nadie, así que simplemente ignoré, pensando que era parte de mi imaginación, pues siempre tuve la imaginación muy amplia con esas cosas e intentaba no creer en cosas paranormales. Así pasaron muchos días. Cada vez que volví a mi casa, después de las 8 de la noche, sola, sentía que alguien me perseguía. Muchas veces alcancé a ver sombras, pero volteaba y no veía nada. Pasaba casi corriendo esas calles. Todas las tardes claramente me daba miedo pensar que realmente hubiera algo persiguiéndome. Siempre que pasaba por ahí, yo, como una adolescente en ese momento, lo vinculé a una capilla con un cementerio que había más allá, casi al fondo de la calle, que no tenía salida. Le dije a mi madre que siempre sentía que alguien me seguía en el camino y muchas veces llegué a sentir brisas corriendo repentinamente por mi cabello o hasta escuché susurros. Mi madre nunca me creyó. Hasta el día de hoy creo que esa capilla tenía algo muy raro. Siempre enterraban mucha gente en ese lugar y también se me hacía muy raro escuchar cantos en ese lugar los días sábados por la noche o de madrugada. A lo largo de mi estadía en esa casa, que fueron unos 3 años, siempre aparecían animales muertos por ahí. Como era un lugar medio rural, la gente lo tomaba normal, pero siempre sentí que en esa calle y en sí, en ese campo, había algo muy tenso. Sin contar el hecho de que una de mis amigas me contaba que desde que su abuela empezó a asistir a esa capilla, había algo diferente en ella. Nunca fui una persona muy miedosa con esas cosas, pero esos meses que estuve pasando por esa calle tarde, me sentí muy perseguida. Fueron de los peores meses de mi vida. Mi madre siempre me decía que era parte de mi mente, que me jugaba en contra con esas cosas. Pero luego de que me salí de ese lugar y me mudé, nunca más volví a sentir esa tensión. Hasta el día de hoy sigo pensando que esa capilla tenía algo que ver con todo lo que se sentía en esa calle.